Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up, Prof. Hola, Walter. Hola, Marty. Vamos a continuar donde lo dejamos. Ni siquiera llegamos a las partes más picantes, pero hoy necesitamos mirar este tema tan importante. Entremos con palabra de oración. Padre Celestial, nuestro Padre que está en los cielos, gracias por traernos para continuar esta discusión. Este tema muy importante. Por eso te pedimos que nos ilumine nuestras mentes y bendice esta discusión. En nombre de Jesús, amén. Así que habíamos llegado hasta el punto en que habíamos discutido la doctrina del pecado, que el pecado es la transgresión de la ley, y luego discutimos si el hombre es capaz de cumplir la ley o no, y analizamos todos esos problemas. Pero la Biblia es muy clara, que tienes que ser perfecto como tu Padre en el cielo es perfecto, y tocamos eso. Ahora queremos entrar a un poquito más de detalle. Así que, Martin, realmente tenemos que mirar esta cuestión de la perfección moral. Porque si tienes que ser perfecto como tu Padre en el cielo es perfecto, y la humanidad va a estar en un punto en el cierre de la gracia, y luego habrá un momento donde estará de pie sin un mediador. ¿Cómo funciona esto? Echemos un vistazo a esos temas. Así que Noah Webster, en el 1828, el diccionario, tiene una definición de lo que la perfección moral significa. Leamos esa definición. La perfección moral es la posesión completa de toda excelencia moral, como en el Ser Supremo ha sido. O la posesión de tales cualidades y virtudes morales como una cosa que es capaz de lograr. Esa definición es muy interesante. Así que aquí hay dos aspectos. Uno es la excelencia moral, que es la que encontrarás en Dios. Sí. Ser perfecto como Dios es perfecto, sí. Como tu Padre en el cielo es perfecto. Sí. Y luego esta pequeña palabra, o, que también es la posesión de tales cualidades y virtudes morales, como una cosa que es capaz de lograr. Así que el mejor nivel de perfección que yo puedo lograr es lo que soy capaz. Y también se define como una moral de perfección. Es interesante, pero el uno podría ser considerable más bajo que el otro. Ahora, ¿es esta definición la que hace estable en la Biblia? La gente dirá, no. Tú tienes que estar en el nivel, porque la Biblia dice ser perfecto como vuestro Padre en el cielo es perfecto, ¿sí? Pero la Biblia también dice que si dice que no tienes pecado, eres un mentiroso. Entonces, ¿cuál es la correcta? Así que veamos si podemos obtener ayuda del Espíritu de profecía. El mandato de Cristo es: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Él aquí nos muestra que podemos ser tan perfectos en nuestra esfera como Dios lo es en su esfera. Martín, ¿eso está en armonía con el diccionario de Webster? Absolutamente, sí. Aquí hay dos niveles de perfección. Uno está en la esfera de Dios y el otro está en la esfera del hombre. Dos niveles. Y no son necesariamente los mismos, pero ambos se definen como perfectos. La pregunta es, ¿alcanzaremos alguna vez el modelo de excelencia de Cristo? En otras palabras, si el caso es que aquí hay uno y aquí abajo hay uno, entonces llegaremos a estar a ese nivel. Así que para que seamos tan perfectos como Dios es perfecto. Algunos dirán que sí, porque las Escrituras dicen que sí. Pero hay un verso de equilibrio que dice que si tú dices esto, eres un mentiroso. Es complicado. Ok, veamos. Cristo practicó la negación más rígida al resistir las múltiples tentaciones del adversario.
Él conquistó a Satanás en el largo ayuno del desierto. Y cuando vino a él como un ángel de luz, le ofreció el dominio del mundo a cambio de su adoración. Él hizo sacrificios que nunca serán requeridos del hombre, ya que el hombre nunca podrá alcanzar su carácter exaltado. ¡Wow! Toda su vida terrenal fue una demostración de perfecta sumisión a la voluntad del Padre. El proceder de Cristo y el de Satanás presentan el contraste completo de la vida de un obediente con la de un hijo desleal. Así que de acuerdo con esta declaración, el hombre nunca alcanzará la excelencia moral absoluta de Dios. Eso es un hecho en esa declaración. Así que en otras palabras, las dos esferas nunca estarán totalmente igualadas. Así que esto ¿significa que no pueden acercarse? No, eso no significa eso. Ellos pueden acercarse, sí, y tienen que acercarse. Ellos tienen que acercarse. Ok, excelente. Así que hemos establecido que hay dos esferas de excelencia de moral. Una es la esfera en la que Dios opera y la otra es la esfera en que la humanidad opera. Ahora está aquí este gran problema. La propensión para pecar. La inclinación hacia el pecado. La inclinación hacia el pecado. Ten cuidado, mucho cuidado en cuanto a pensar en la naturaleza humana de Cristo. No lo pongas ante la gente como un hombre propenso al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado. Así que Adán, antes de la caída, era impecable. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Él era la imagen de Dios. Podría caer y cayó por transgredir. O sea, ¿tenía libre elección? Sí. Entonces no estaba predestinado, ¿sí? Así que esa doctrina debe estar equivocada. Su posteridad nació con una propensión inherente a la desobediencia. Pero Jesucristo fue el unigénito Hijo de Dios. La monogamia es única en su tipo. ¿Sí? Él asumió la naturaleza humana y fue tentado en todos los puntos, como lo es la naturaleza humana. Pudo haber pecado, podría haber caído, pero ni por un momento hubo en él una propensión al mal. Fue asaltado con tentaciones en el desierto, como Adán fue asaltado con tentaciones en el Edén. Entonces, él no tenía propensión. ¿Nosotros tenemos propensión? Sí, sí. ¿Significa eso que yo soy esclavo de esa propensión? No, debemos tener cuidado con eso. ¿Por cuál manera el joven reprime sus propensiones malvadas? Esto es muy interesante. Esto viene de los obreros del Evangelio. Y desarrollará aquello que es noble y bueno en su carácter. Preste atención a las palabras. Así que ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Aquí hay un principio que subyace a cada motivo, pensamiento y acto. Las pasiones impías deben ser crucificadas. Ellos clamarán por indulgencia, pero Dios ha implantado en el corazón propósitos y deseos elevados y santos. Y esto no necesitan ser degradados. Es solo cuando nos negamos a someternos al control de la razón y la conciencia que somos arrastrados hacia abajo. Pablo declaró: todo lo puedo en Cristo. Así que aquí hay dos cosas muy importantes. Yo debo luchar contra mi maldad, contra las proporciones de mi maldad. Dios ha implantado en el corazón este deseo y no necesita ser degradado. La pregunta es, Martín, ¿puedo guardar la ley?
no en ti mismo, no con tu propia fuerza, pero puedo guardarla. De lo contrario, no podría haber dicho vete y no peques más, sí. Así que, ¿eso cambia el hecho de que tengo una propensión al mal? No. Tengo una propensión al mal. Estoy inclinado hacia el pecado. Tengo un deseo al mal. Si pasa algo por mis ojos que no deberían contemplar, ahí hay una inclinación natural a mirar. Pero yo debo luchar contra esa propensión al mal y decir, no, esto es profanar, no voy a mirar. Martín, eso significa que debo cortar contra la mayor parte de los medios de lo que presentan hoy en día. Sí, la mayor parte de esas cosas están en el mundo. Así que básicamente digamos que yo soy un alcohólico. Entonces debo tomar una decisión moral, que no beberé más. Y no iré al suelo de Satanás, ni me pondré en tentación. No frecuentaré los bares, porque incluso si creo que me paro en algunos, podría caer. Así que debo luchar contra la propensión al mal y puedo estar en remisión y ya no estar sujeto a mi propensión al mal. ¿Significa eso que mi propensión al mal desapareció? No, pero ya no estoy bebiendo más. Eso es vete y no peques más. Así que ya no estás viviendo bajo tu propensión. Digamos que tengo una propensión malvada a ser un esclavo de la pornografía. Y me encuentro con Cristo. Y Cristo me dice que yo debo limpiar esta impureza moral en mí para que no me pase algo peor. Y te dice, vete y no peques más. Eso significa que cualquier cosa de esa naturaleza que tenga en mi poder, debo destruirla. Y cualquier cosa que me lleve a esa dirección, la debo rechazar. Vete y no peques más. Guarda la ley de Dios. Debo vivir en santidad. Bien. Ahora, un pensamiento pasa por tu mente. ¿Es un pecado? No. Es el diablo que te tienta, ¿sí? Y él te está tirando algo. Y te está tentando, sí. Por ejemplo, tú vas a un sitio web de esto y parpadean las cosas. Quiero decir, yo trabajo con páginas web y veo varios links. Y te diré, muchas veces aparece algo. Y tú te preguntas, ¿de dónde viene esto? Y hay un botón que tienes que golpear con velocidad rápida. Y eso se llama eliminar. Y no permitas que te contamine la mente. Él puede tentarte, pero no tiene derecho sobre tu voluntad. Tú tienes la elección, tú tienes la opción de decir que no. Y cuando esa voz dice, pero realmente quiero mirar, y es ahí cuando tú dices, Señor, ayúdame. Y luego, a través de ti, hace lo que eres incapaz de hacer tú mismo. Ahora, Pedro tuvo el pecado de la presunción. No yo, Señor, todos te desampararán, pero no yo. Se metió en un gran problema, ¿sí? Ok, se metió en un gran problema. Y cuando había pasado por ese problema, el Señor le dijo, apacientas mis ovejas. Y luego le dijo, apacienta mis corderos. Incluso le confió a los corderos porque había aprendido que el pecado de presunción es un gran obstáculo en el cristiano. Él se dio cuenta de que no dependía de él mismo, que él no era capaz, solamente a través de Cristo. Sí, y en muchas de mis conferencias en el pasado, pongo muchos énfasis en la justificación, porque no soy salvo por mi propia cuenta. O por mis propias obras o cualquier cosa dentro de mí. Soy salvo únicamente por la justicia de Cristo. Y algunos me imputarán eso como que tú tienes licencia para pecar, que no puedes guardar la ley. Pero categóricamente yo voy a negar eso.
yo voy a decir que tú debes guardar la ley. Y no estoy diciendo que solo debes decir que tú puedes, sino que en tu esfera, para la moral excelencia, que tú eres capaz de guardarla. Tú debes guardar la ley. Así que, para que tus pasiones impías e indulgencias, Dios ha implantado en el corazón santos propósitos y deseos, y puede hacer todas las cosas a través de Cristo. Y como José, tú puedes correr. Sí. Por eso luchó contra sus propensiones. Sí. Esa es una buena comparación. Bueno, ahora vayamos al meollo de la cuestión. Aquí hay una marcada distinción entre perfección y impecabilidad. Entonces, Martín, te puede confundir, no solamente con el espíritu de profecía, sino que también en las escrituras. Y créeme, tú puedes. Puedes llegar a estar tan confundido que tú no sabes a dónde te diriges. Ok, intentemos ser muy precisos. Hay muchas más citas de las que tenemos aquí en pantalla. Y puedes poner un enlace, un documento donde hay más citas disponibles. Debemos luchar diariamente con el mal exterior y el pecado interior si alcanzamos la perfección y el carácter de Cristo. La Review Header, 1882. Aquí debe haber un esfuerzo por hacer. Donde el Espíritu de Cristo, el personaje, el modelo de nosotros, que debemos esforzarnos siempre por la perfección. Cada alma tiene un carácter que formar y una vida eterna. La vida del cristiano es una constante guerra contra la esclavitud de la pasión. Bueno, nosotros hemos sido malditos, por así decirlo, con una naturaleza caída. Y esa naturaleza caída me dice que quiero hacer una cosa, y el Espíritu y la palabra me dicen que hay una mejor manera. Y la elección siempre está en mí. Y muchas veces buscaré excusas para poder seguir el camino de mi naturaleza. Pero si tengo una relación con Cristo, entonces puedo decir que he roto con eso. No quiero ser así. Ahí es donde entra la presunción. Es donde entra la presunción en esto. Tú tienes la excusa la mayor parte del tiempo. Usa la presunción para decir, bueno, mis excusas son legítimas. Bueno, la mujer que tú me diste, la serpiente me engañó. Oh, tú dijiste que sí. Incluso en esa elección, Adán tuvo la presunción, junto con Eva, de pensar que Dios era tan exacto y que Dios los amaba demasiado como para ser tan exacto de castigarlo por comer. Sí. Así que y hoy escuchamos la excusa una y otra vez. Dicen, esa fue mi educación, mis padres me trataron así, fui abusado desde pequeño, esto y lo otro. Y no es que eso no está mal, pero siempre vuelve a tu elección. Así que esto está en armonía, de que debemos esforzarnos diariamente contra todas estas cosas llamadas pecado. Esto es lo que dice el espíritu de profecía. Lucas capítulo 13, versículo 24 dice, esfuérzate por entrar por la puerta estrecha, porque muchos digo que buscarán entrar en ella y no podrán. Absolutamente esto es bíblico. ¿Sabe lo que me sorprende? Que mucha gente dicen que ella es una falsa profeta. Pero no creo que alguna vez hayan leído sus escritos con detalles. Cuando ellos dicen que es una falsa profeta, también hablan de una condición cerebral. Sí, escribiendo estas cosas. Bueno, te diré algo, que las condiciones cerebrales más sublimes que tengo son las de ellas. Nadie necesita dejar de alcanzar en su esfera la perfección del carácter cristiano. Tú sabes, Martin, si tú lees esto, que cuando tú leas esto, de que tienes que estar exactamente tan perfecto como el más alto estándar del universo, o de lo contrario te perderás, tú vas a tender
a desesperarte, y he visto mucha gente desesperarse, así que tenemos que tener mucho cuidado. No debemos quitarle la gloria a Dios y no debemos quitar la obligación del hombre. Y ahí traerás a esos dos juntos. Allí debes encontrar armonía. Así que lee esto con cuidado. Nadie necesita dejar de alcanzar en su esfera la perfección del carácter cristiano. Por el sacrificio de la provisión de Cristo, se ha hecho para que el creyente reciba todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Dios nos llama a alcanzar el estándar de perfección y pone ante nosotros el ejemplo del carácter de Cristo en su humanidad, perfeccionada por una vida de constante resistencia al mal. El Salvador mostró a través de la cooperación con la divinidad. Los seres humanos pueden en esta vida alcanzar la perfección de carácter. Vamos a leerlo de nuevo. En su esfera. Nunca dejes eso, o de lo contrario, te desesperará. Sí. Y Cristo siempre dice que Él es el ejemplo para luchar. Sí, Él peleó la batalla en mi nombre. Y también dice, junto con las Escrituras, que es una cosa constante, que no es una vez un final. Ese anciano de pecado debe morir todos los días. Todos los días. Y si caes, ¿qué dice? Que tenemos un defensor con el Padre. Absolutamente, tenemos un abogado. No es que debas pecar, pero si sucede, no voluntariamente, sino porque la circunstancia o lo que sea, tú tienes un defensor. A menudo tenemos que venir a los pies de Jesús y confesar nuestros pecados. El pecado de presunción está cerca de la virtud de la fe perfecta y la confianza en Dios. Satanás se enorgullecía de poder aprovecharse de la humanidad de Cristo para instarlo a superar la línea de la confianza hacia la presunción. Sobre este punto, muchas almas son destrozadas. Satanás trató de engañar a Cristo con halagos. Admitió que tenía razón en el desierto en su fe y confianza en que Dios era su Padre, bajo las circunstancias más difíciles. Y luego instó a Cristo a que le diera más prueba de su total dependencia de Dios. Una evidencia más de su fe, de que era el Hijo de Dios, arrojándose del templo. Le dijo a Cristo que si realmente Él era el Hijo de Dios, no tenía nada que temer, porque los ángeles estaban cerca para sostenerlo. Satanás dio evidencia de que entendía las Escrituras, por eso hizo uso de ellas. Martín va a venir a nosotros con las Escrituras. Absolutamente, sí. Si tú lo subestimas, entonces está en problema. Yo estoy asombrado de cuánta gente presuntuosamente ordena al diablo que haga esto o aquello, cuando ni siquiera Gabriel pudo soportarlo. ¿No es algo asombroso? Solo piensa en esto. Si Él tentó a Cristo, ¿cuánto más nos tentará a nosotros? Él no tenía propensión a pecar y yo tengo propensiones, así que eso muestra que sin Cristo no hay forma de que tú puedas hacerlo. Absolutamente no. Y aunque no podemos reclamar la perfección de la carne, podemos tener la perfección cristiana del alma. Esa es una declaración asombrosa. ¿Qué significa eso? Estoy aquí en una naturaleza caída. Y sin embargo, puedo trascenderlo aceptando la expiación de Cristo y apropiarlo por fe y abrir esa puerta para que Él pueda hacer las buenas obras en mí por su poder. Así que en realidad eso dice que podemos tener la perfección cristiana del alma, pero no de la carne. Es decir, Cristo, la perfección en ti, no tú mismo. Así que a través del sacrificio hecho en nuestro favor, los pecados pueden ser perfectamente perdonados. Ahora, esa es una declaración maravillosa.
Así que los pecados están perfectamente perdonados. No significa que te haya vuelto sin pecado. Tú sigues siendo un pecador en tu naturaleza, pero ya no tienes que actuar sobre ello. Y en tu esfera puedes resistirlo y vencer. Pero Dios es el que da el poder, porque nuestra dependencia no está en lo que el hombre pueda hacer. Es en lo que Dios puede hacer por el hombre a través de Cristo. Mediante la fe en su sangre, todos pueden ser hechos perfectos en Cristo. Gracias a Dios, no estamos lidiando con imposibilidad. Podemos reclamar santificación. Podemos disfrutar del favor de Dios. No debemos preocuparnos por lo que Cristo y Dios piensan de nosotros, sino por lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. Eso es hermoso. ¿Cómo te hace sentir eso, Martin? Esto es el balance. Eso es esperanza. Eso es esperanza. Así que tú puedes diseccionar estos escritos y puedes tomar todos los versos que apuntan a estas declaraciones del deber y quitar la negligencia y no desesperarte por completo. Y si tú lo pones en armonía, entonces tú tienes un alivio y una esperanza. Y es ahí donde debería estar. Tú no puedes hacer esto por tu propia cuenta. Tú tienes que hacerlo con Cristo. Pero tienes que hacerlo. Sí, tienes que hacerlo, correcto. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Podemos estar totalmente libres de pecado? Ahora, hay muchos que dicen, bueno, ahí es donde debes ir. Sí, debes estar totalmente libre de pecado. Ahora, realmente, puedo decir desde el principio que tú puedes estar totalmente sin pecado. Ahora, la gente dirá, ¿qué estás diciendo? Si Cristo te perdona tus pecados, ¿entonces qué? Entonces estarás sin pecado, perfectamente sin pecado. Sí, porque Cristo te perdonó. Ahora, yo puedo decir, en mi fuerza, ¿puedo ser perfectamente sin pecado? Claro que no. Entonces estoy convirtiéndolo en un mentiroso. Sí. Bueno, leamos. En el espíritu de profecía, la palabra sin pecado siempre pertenece a Jesús, los ángeles, los mundos no caídos, el cielo y el estado de Adán antes de la caída. Leímos que Adán no tenía pecado. Sí, aquí hay un ejemplo. Dios podría haber proclamado su verdad a través de los ángeles sin pecado, pero este no fue su plan. Él elige seres humanos, hombres rodeados de debilidades, como instrumentos en la elaboración de su diseño. El Hijo de Dios se inclinó para levantar a los caídos, por esto dejó a los mundos sin pecados en las alturas, las 99 que lo amaron. Y vino a esta tierra para ser herido por nuestras transgresiones y molidos por nuestras iniquidades. Citando a Isaías. Él, el sin pecado, fue tratado como merecemos, para que nosotros, caídos y pecadores, pudiéramos ser tratados como Él merecía. Y por cierto, hay un hermoso quiasmo aquí. Así que aquí tenemos la impecabilidad, que se refiere a Cristo y a los no caídos y a los seres, que Adán y Eva antes de la caída. Eso no se aplica a mí y no se aplica a ti o cualquiera que alguna vez haya caminado sobre la faz de la tierra, que no sea Cristo. Que aquellos que se sientan inclinados a hacer una alta profesión de santidad se miren en el espejo de la ley de Dios. Cuando vean sus afirmaciones de largo alcance y comprendan su trabajo como discernidores de los pensamientos y las intenciones del corazón, no se jactarán de su impecabilidad. Si decimos, dice Juan, aquí no se separa de sus hermanos. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no es de nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1. El apóstol Pablo declara, sé que en mí, es decir, en mi carne, no mora el bien. Romanos 7:18. A aquellos que se han esforzado tanto por obtener por fe la llamada carne santa, les diría, no pueden obtenerla. Ninguno de ustedes tiene carne santa ahora. Ningún ser humano en la tierra tiene carne santa. Es una imposibilidad.
Todos somos pecadores. Es nuestra condición. Ahora, ¿cuánto tiempo estaremos en este estado, Martin? Mientras reine Satanás, tendremos que someternos a nosotros mismos y vencer pecados acosadores. Mientras dure la vida, no habrá lugar para detenerse. Ningún punto al que podamos llegar y decir, he alcanzado todo plenamente. La santificación es el resultado de la obediencia de por vida. Nunca se puede decir, ya lo he logrado. ¿Tú sabes, Martin, que he conocido personas que me han dicho eso? Me han dicho que se han vuelto totalmente sin pecado. No podemos decir estoy sin pecado hasta que este cuerpo vil sea cambiado y modelado a semejanza de su cuerpo glorioso. Pero si buscamos constantemente seguir a Jesús, la bendita esperanza es nuestra de estar ante el trono de Dios sin mancha ni arruga, ni nada por el estilo. Completo en Cristo, vestido con su justicia y perfección. La única manera en que yo puedo llegar a ser perfecto está en Cristo. Cuando los seres humanos reciban la carne santa, no permanecerán en la tierra, sino que serán llevados al cielo. Si bien el pecado es perdonado en esta vida, sus resultados ahora no se eliminan por completo. Mensaje selecto. Así que en otras palabras, Martín, estaré en este estado hasta que Cristo vuelva. Sí. Si tú no tienes pecado, eso significa que está en el cielo. Sí. Correcto. Ahora, aquí hay una hermosa declaración. Cuanto más nos acerquemos a Jesús y cuanto más claramente discernimos la pureza de su carácter, más claramente veremos la extrema pecaminosidad del pecado y menos sentiremos deseos de exaltarnos a nosotros mismos. Habrá una continua búsqueda del alma en pos de Dios, una continua ferviente y desgarradora confesión del pecado y una humillación del corazón delante de Él. Ningún amor profundo por Jesús puede morar en un corazón que no se da cuenta de su propia pecaminosidad. El alma que es transformada por la gracia de Cristo admirará su carácter divino. Pero si no vemos nuestra propia deformidad moral, es evidencia inconfundible de que no hemos tenido una visión de la belleza y de la excelencia de Cristo. Esas son declaraciones muy poderosas. Simplemente muestra que la presunción es algo muy peligroso. Así que necesitamos este equilibrio. ¿Necesitamos ser perfectos, Martín? Sí. ¿Debemos guardar la ley? Sí. ¿Podemos guardar la ley, Martín? Sí. ¿Podemos guardar la ley? Sí. Pero no con nuestra propia fuerza. Pero en nuestra esfera podemos. En nuestra esfera podemos. Así que debemos ejercitarla. Debemos guardar la ley y podemos guardar la ley. Y si se nos imputa la excelencia moral del ser divino a nosotros, entonces nos presentaremos ante Dios tan perfectos como Él. Pero reclamarlo para mí mismo es más que una presunción. ¿Podemos entonces llegar a ser sin pecado? Solo podemos llegar a ser sin pecado mediante un decreto. Pero no podemos llegar a ser sin pecado en nuestra propia naturaleza. Hasta que este cuerpo vil sea cambiado a su cuerpo glorioso, puede el decreto entrar en vigencia. Exactamente. Así que puedo poner eso en mi entendimiento. Solamente podemos llegar a ser sin pecado si hemos confesado nuestros pecados y luego al final, cuando venga Jesús y nos traslade y vayamos al cielo, entonces nos volvemos sin pecado. Sí. Hay una declaración en el espíritu de profecía que dice que nosotros nunca debemos pronunciarlo, pero Él puede pronunciarlo porque Él borra nuestros pecados. Entonces Él te ha declarado sin pecado. Sí. Aquellos que han sentido la santificación y el poder transformador de Dios no deben caer en la peligrosa era del pensamiento sin pecado. Que han alcanzado el más alto de perfección o más allá del alcance de la tentación. El estándar que el cristiano debe mantener ante Él es la pureza y hermosura del carácter de Cristo.
Por lo que es el carácter de Cristo, día a día, Él puede estar vistiendo nuevas bellezas y reflejando al mundo cada vez más la imagen divina. Así que nunca puedo decir que no tengo pecado. Nunca. En este lado de la eternidad, incluso después del cierre de la gracia, hasta que este cuerpo vil se haya transformado en un cuerpo glorioso, no puedo pronunciarlo. Eso es solo un hecho. Algunos de ellos incluso han llegado a la posición casi desesperada, que no pueden pecar. Esa es la posición más peligrosa. Ahora, ¿he recibido la carne santa? Y me fascina, Martin, que incluso entre el clero hay gente prominente en el mundo y hay muchos que han transgredido la ley de Dios, específicamente en muchos casos el séptimo mandamiento, y lo han justificado porque ellos son santos y por lo tanto no es pecado. Eso es increíble. ¿Es así como trabaja el diablo? Sí, es así como trabaja. Te convence de que tú estás sin pecado y luego en realidad te dice que tú eres santo y que estás libre de pecado. Así que como recompensa, las cosas que van en contra de la ley de Dios están permitidas. Correcto. Y encontramos esto no solo en el cristianismo, lo encontramos en todas las religiones. Y no quiero entrar en las otras religiones ahora y cuáles son sus enseñanzas, pero básicamente eso es lo que algunos de ellos enseñan y están diciendo. Así que, ¿qué tan cuidadoso debemos ser? ¿Cuán cuidadoso debemos ser del pecado de presunción? Debemos desconfiar mucho de nosotros mismos. El espíritu de profecía también dice que esa presunción es la falsificación de la fe, ¿correcto? Y están muy juntos y podemos verlos en las manifestaciones que vemos en el mundo de hoy. Es increíble. Así que, claro, por supuesto, no tienen más uso para la oración del Señor, que nos enseña a orar para que nuestros pecados sean perdonados, y muy poco uso para la Biblia, ya que profesan ser guiados por el Espíritu. ¡Qué terrible engaño! Creen que están completos en Cristo y no saben que son miserables, ciegos, pobres y desnudos. Y no hay muchas religiones en el mundo de hoy que dicen que el Espíritu es normativo. No vimos muchos videos en nuestra serie pasada donde decían que si tienes las mismas manifestaciones en tu grupo como yo tengo en mi grupo, entonces el Espíritu dice que somos uno. Así que el protestantismo y el catolicismo, si tienen las mismas manifestaciones, por decir los dones del Espíritu, entonces ellos son unos, aunque sus doctrinas difieren. ¿Ves cómo enlaza donde empezamos que ellos tienen una mente unánime? Ellos dicen que ellos son guiados por el Espíritu. Y la Biblia, bueno, ellos no usan la Biblia para determinar si ese es el mismo Espíritu. Y ellos dicen que está bien. Y es ahí donde entra el movimiento ecuménico. Es así como funciona. Es posible que no prediquen la doctrina en el movimiento ecuménico. Sí, ellos tienen el Espíritu y dejan la palabra. Exactamente, es así. ¡Qué terrible engaño! Creen que están completos en Cristo y no saben que son ciegos, miserables, pobres y desnudos. Ahora, este es un tema muy delicado, porque si Cristo va a dejar el santuario celestial y su mediación se detiene, cuando salga el decreto de que ha llegado el cierre de la libertad condicional, entonces básicamente estás parado en la tierra sin un mediador. Y por lo tanto, entonces están estas nociones que tú tendrás básicamente sin pecado en un estado perfecto en ese periodo de tiempo. Por lo que tú debes alcanzar el estado de la perfección moral que se requiere para esto. Y esto es algo que se le otorgará a la generación final. Eso es lo que dice, sí. Eso es lo que algunos creen. Ahora, otra vez, me gustaría decir, si no todos lo ven exactamente así,
Eso no debería convertirnos en enemigos, porque podemos ver que estos son temas complicados y hay muchas formas de verlo. Así que mostremos algo de tolerancia el uno por el otro. Y no pongamos en categoría de condenación, porque no lo veamos exactamente como lo ve la otra persona. Pero veamos este tema con un pie sin un mediador, porque hay algunas cosas que necesitamos abordar aquí. Aquellos que estén viviendo sobre la tierra cuando la intercesión de Cristo cese en el santuario de arriba, deben estar delante de un Dios santo sin un mediador. Bueno, antes de continuar, ¿podría explicarnos lo que esto significa estar sin un mediador? Porque no creo que todo el mundo entienda. Porque los adventistas tienen el espíritu de profecía y nos está diciendo esto, que habrá un tiempo en que Cristo no estará mediando. Y esto podría ser algo extraño para algunos de los espectadores. Bueno, veamos la lógica detrás de esto. Nosotros sabemos que la libertad condicional se cerrará. Ahora, en general, la vista del mundo allá afuera es que la iglesia será arrebatada antes del tiempo de las plagas y la gran tribulación. Pero la tipología nos dice que ese no es el caso, porque los hijos de Israel estaban allí cuando cayeron las plagas. Pero Dios hizo una diferencia. Y las últimas 7 de las 10 plagas no afectaron a los israelitas, solo afectaron a los egipcios. Así que esta tipología sabemos que el pueblo de Dios estará aquí antes de la liberación final y durante el periodo de las plagas cuando caigan. Ahora, las plagas solo caen después del cierre de la gracia. Así que Dios cierra la libertad condicional, en otras palabras, su papel de mediador como intercesor del pecador cesa, termina. Y en ese periodo del gran tiempo de angustia, mientras caen las plagas, los que han sido redimidos por Cristo y en Cristo permanecen sin mediador porque Él cesó. Así que esto es lo que significa, y habrá un tiempo cuando el pueblo de Dios se quede sin mediador. Así que cuando Apocalipsis nos dice, como hablamos, que Miguel se levante, cuando el periodo de prueba se cierra. Así que las últimas plagas caerán sobre la tierra. Sí. Y en ese periodo, la iglesia no será arrebatada, sino que estará pasando por este periodo. Y ahora surge la pregunta, Martin. Tú estás parado sin un mediador y tú tienes una naturaleza pecaminosa. ¿Y qué hay si tú caes en ese periodo? Así que para que no haya una mediación por tu pecado, entonces estarás perdido. Así que el argumento es, por lo tanto, que ya eres perfecto y puede que no caiga. Ahora, permítanme dar un paso atrás y abordar esto con esta pregunta. Cuando Adán y Eva fueron perfectos y sin pecado, ¿podrían caer? Sí, claro que podrían caer. Ok. Si Dios lo hará por decreto y crea la circunstancia para que ya no puedas caer, no, porque entonces tendría que quitarte tu libre albedrío, ¿sí? Lo mismo con los ángeles. Y luego podrías hacer la pregunta, pero discúlpame, ¿por qué no nos salvó de todos esos problemas? Y desde el principio nos han creado sin la capacidad de caer. Entonces no hubiéramos tenido este lío, ¿sí? Pero tú hubieras sido un robot. Tú no habrías sido capaz de hacer ninguna cosa por compulsión o por amor, porque te habrías programado. Sí, si giras al volante vas a la izquierda y si giras a la derecha vas a la derecha, así al respecto. Así que sí, habrá un tiempo sin mediador. Y la gran pregunta es, ¿cuál será la situación? Ahora tenemos que mirar esto con cuidado,
porque esto es un problema grande, porque algunos sienten que si no alcanzan a la etapa de la perfección absoluta en esta última generación, entonces pasarán por el periodo en el que tiene esta naturaleza caída. Entonces, ¿qué pasa si tú caes? Entonces Satanás habrá estado en lo cierto, diciendo que no puedes guardar la ley de Dios. Y por lo tanto, tú tienes que llegar a este escenario y solo la última generación va a tener éxito en esto. Esto es lo que algunas personas creen, sí, pero veámoslo detenidamente. Así que les pido paciencia y algo de tolerancia para que podamos discutir este tema. Sus ropas deben estar impecables, su carácter debe ser purificado del pecado por la sangre rociada. Esa es una declaración importante. Así que para que sus pecados hayan sido completamente perdonados por Cristo, porque nada de lo que contamina irá al cielo. Ella es muy acertada porque la misma Biblia dice que nada que contamine entrará en el cielo. Por lo que todos los redimidos deben estar impecables por la sangre, por la gracia de Dios y su propio esfuerzo diligente, su esfera, nuestra esfera. Ellos deben ser vencedores en la batalla contra el mal. Mientras el juicio investigador avanza en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son removidos del santuario, habrá una obra especial de purificación, de eliminación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Este trabajo se presenta más claramente en los mensajes de Apocalipsis 14. Así que esto es absolutamente cierto. Estaremos sin un mediador. Tú tendrás que ser perfecto, tendrás que ser inmaculado, tendrás que ser declarado sin contaminación. Por lo tanto, ¿cómo tú haces esto? Ok, Martin, aquí hay una cita llamada el sellamiento de Dios. Leamos. Aquellos que vencen al mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios viviente. Solo aquellos que en su actitud ante Dios están ocupando el puesto de aquellos que se arrepienten y confiesan sus pecados en el gran día antitípico de expiación serán reconocidos y marcados como dignos de la protección de Dios. Entonces, en este momento, cuando esté sellado, estará bajo la protección de Dios. Ese es un punto importante. Así que tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no hay ningún sello ni una marca que se pueda ver, sino un asentamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritual, para que no puedan ser movidos. Así que en otras palabras, el sello de Dios es cuando te hayas asentado tanto en la verdad que tú no puedas ser movido. Así que, ¿qué es la verdad? Jesús es la forma de la verdad. Jesús es la vida, la verdad y la vida. Y tu palabra es verdad. Esas son las tres definiciones en la Biblia. Debes de estar absolutamente seguro. Debes saber lo que es el pecado. Tú debes confiar en los méritos de Cristo y debe haber internalizado su carácter, estudiado en la palabra. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo, que de hecho vendrá. De hecho ya ha comenzado y los juicios de Dios están ahora sobre la tierra y podemos saber que viene. Así que el zarandeo ya ha comenzado. Y se pone peor, peor y peor a medida que avanzamos. Así que, Martin, abordemos esto con algunas preguntas. Esta cuestión de permanecer sin un mediador. Y ahora tenemos que tener mucho cuidado con la forma en que lo abordamos. La primera pregunta que me gustaría hacerte, y te voy a usar como conejillo de Indias, ¿estás de acuerdo? ¿Estar sin un mediador significa permanecer sin la justicia de Cristo? Definitivamente no. Definitivamente no. Así que está de pies con la justicia de Cristo. Ok, ¿qué tan perfecto?
¿Qué tan perfecta es esa justicia? Absolutamente perfecta, ¿sí? Entonces me gustaría hacer otra pregunta. ¿Qué tan perfecto es el siguiente decreto? Y este es el decreto que sale después del cierre de la gracia, cuando Miguel se pone de pie. Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Quién dice esto? Dios. Sí, Dios los dice. Así que este es el decreto que el mismo Cristo, bueno, cuando Miguel se levanta, o sea, Cristo pronuncia esa palabra. Ahora, cuando Él dice, siga siendo el justo, siga siendo justo todavía. Y el que es santo, siga siendo santo todavía. Por cierto, ¿cómo es que estas personas de aquí están de pie ahora sin un mediador? Recibe la justicia perfecta a través de Cristo. Sí. Ok. Así que están de pie por la justicia de Cristo, que es perfecto. Ahora, hay un decreto de que seguirá siendo justo. ¿Qué perfecto es ese decreto? Perfecto, porque es Cristo. O sea, eso te han dado la justicia de Cristo y seguirá siendo justo. Sí, justo, pero no hay mediador. Pero hay un decreto, seguirá siendo justo. Y el que es santo, sea santo todavía. ¿Y por qué dice eso? Porque Él los ha sellado. ¿Y qué significa ese sello? Asentado en la verdad, para que no puedas ser conmovido. Ahora, los injustos te estarán gritando en el tiempo de las plagas. Van a querer matarte en el tiempo de las plagas. Sí, definitivamente. Todas las cosas que dice en el libro que se arrojarán en ese tiempo de la plaga, sí, dice que será un momento como nunca lo fue. Fue el ejército del faraón, fueron detrás de los israelitas para intentar limpiarlo de la tierra. Sí, definitivamente. Así que estamos pasando por un proceso similar, una experiencia como los hijos de Israel. Y va a ser movido. No si ha sido sellado, no si está tan asentado en la verdad que no te puedan mover. Y por decreto, tú seguirás siendo justo, porque a partir de este momento que se ha dictado este decreto, los justos seguirán siendo justos y los injustos seguirán siendo injustos. Así que no hay indulto para ellos. Ellos no cambiarán de la injusticia a la justicia porque no hay mediador. Pero los otros no cambiarán porque están tan asentados en la verdad que no se pueden mover. Sí, y los demás están tan asentados en la falsedad que no se moverán. Ahora vayamos al meollo del asunto. Aquí está mi próxima pregunta. ¿Cuán perfectos son todos los que han vivido que se levantarán a la última trompeta? ¿Y será la última generación más perfecta que ellos? No, no será más perfecto. Y bueno, serán lo que hayan muerto. Deben ser completamente perfectos porque han sido cubiertos por la justicia de Cristo. Ok, así que aquí está mi pregunta. ¿Tú tienes alguna ventaja si tú estás vivo al final sobre los que han muerto antes? No, ¿qué tan perfectos son? Bueno, serán perfectos cuando ellos... ¿Así que hay alguna ventaja que tenga la última generación de los que murieron antes? No. No pueden tener ninguna porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ok, está bien. Aquí hay otra pregunta para ti, Martin. ¿Has cambiado alguna vez el plan de salvación? No. ¿Cómo se salvaron Adán y Eva? De la misma manera que somos salvos hoy. O sea que no hay nada contaminante que entre en el cielo. Y solo la última generación es capaz de hacer esto. Entonces, como Enoc se fue al cielo,
Si nada que contamina va al cielo, quiero hacerte la pregunta, ¿cómo Enoch se fue al cielo? Bueno, de la misma manera que Cristo lo declaró justo. Ok, o sea que la única forma en que la última generación podría ir al cielo, incluso sin un mediador, es porque Cristo lo ha cubierto con su justicia y lo ha hecho justo. Eso significa que ahora ha decretado que no te puedes caer. No. ¿Y por qué no? Porque Él vino a morir por ti. Entonces, ¿por qué iba a renunciar a eso en el último momento y luego murió por nada? Ese es el mismo argumento de que dicen que han quitado la ley. Realmente, Martín, cuando uno discute estos temas y revisas estas preguntas, en mi entendimiento, y si alguien quiere diferir, es bastante justo. No estoy discutiendo con ellos. No habrá diferencia entre esta generación y cualquier otra generación anterior. La única forma de obtener el cielo es por tener el pasaporte que te lleva al cielo, que es la justicia de Cristo, impartida e imputada. Imputada por la justificación, imputada siendo santificación. Y sí, tengo que ejercer mi voluntad dentro de mi esfera. Pero aquí hay un decreto, y leemos antes que Él le dará a sus ángeles la carga sobre ti. Ellos te protegerán y ellos te rodearán. Mantendrán a esos ángeles malvados lejos de ti. Esos ángeles malvados incitarán a los malvados a que vayan y te maten. Pero es inútil que intenten convencerte. ¿Por qué? Porque está sentado en la verdad, está asentado en la verdad y no puede ser movido. Así que si quieres ser parte de la última generación, que realmente va a estar aquí sin el mediador, ¿qué tan asentado en la verdad debe estar? Absolutamente. Sí, debo estar muy asentado. Así que debo estudiar y debo tener el carácter de Cristo. Así que entonces esas 10 vírgenes, que todas tenían aceite, ¿eso significa que todos estudiaron la palabra? Sí. Y cuando salió el grito, viene el novio, recortaron sus lámparas. En otras palabras, dejaron brillar sus lámparas. Pero algunas de ellas no tenían suficiente aceite. Y volvieron corriendo y trataron de obtener más aceite, por lo que obviamente fueron y buscaron las escrituras. Creo que algunas personas, con todas las crisis que están sucediendo en el mundo de hoy, y con todas estas pandemias, y todas estas reglas que vienen con el pasaporte verde y todos esos problemas, que algunos están diciendo, oh, viene el novio. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tenemos para obtener el aceite? Tenemos que hacerlo todo junto. Ahora, esto pertenece al pueblo de Dios, que dé el último grito. Y miles y miles y miles, por la gracia de Dios, saldrán de Babilonia. Están al mismo nivel en términos de estudios que todos los demás que han estado estudiando esto durante años, pero ven lo que necesitan ver para el tiempo que están viviendo. Ellos eligen que Dios es el gobernante de este universo, que tiene una ley, que tiene que obedecer la ley. Ellos toman su posición con el pueblo de Dios y se declaran justos. Ahora, mi pregunta para ti de nuevo, Martin. Si son declarados justos y acaban de salir de Babilonia, ¿no pasan también por el tiempo de problemas sin un mediador? Sí, correcto. Así que, Martín, si ese es el caso, entonces, ¿hay alguna diferencia entre su posición y su justicia y su capacidad de caer y los que se han educado en el fuerte grito? No, no hay diferencia. Tú tienes un tipo, un ladrón en la cruz. Excelente. Ahora, el ladrón en la cruz,
Aquí está la pregunta. ¿Fue él justificado? Sí, absolutamente. Recuérdame cuando vengas en tu reino. De cierto te digo hoy, tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Él fue justificado? Sí. Ok. Sin santificación, nadie verá al Señor. Tuvo mucho tiempo para la santificación, pero tuvo la santificación. ¿Cómo lo sabes? Cristo lo declaró justo. Está bien, pero eso no es santificación, eso es justificación. Ok. Me alegra que te quedes pensando en eso. Comparemos las dos. Había dos ladrones, ¿verdad? Y uno se estaba burlando de Cristo. Y el otro dijo, oye, nosotros somos criminales, merecemos lo que nos está pasando, pero este hombre no hizo nada malo. Él es justo. Este estaba maldiciendo y quejándose y continuando, y aquel estaba teniendo una conversación con Cristo. Y murieron ante él. Entonces empezó a maldecir y a seguir adelante, ¿o crees que descansó en este conocimiento y mantuvo la boca cerrada? Le dio gracias a Dios por la gracia que había recibido. Recibió la santificación. Él mostró los frutos de la santificación durante ese corto periodo de tiempo. Él lo tuvo todo. ¿Él se bautizó? No, pero él tuvo el bautismo del Santo Espíritu, exactamente. Así que estos son puntos muy interesantes. Así que, Martin, yo creo que la salvación ha tenido el mismo criterio para todos los tiempos. Y que yo diga que tengo que llegar a un nivel más alto que el de Moisés, porque tuvo que morir y no pasó por el tiempo de angustia, en términos de poder pararse con un carácter recto, cuando hablaba con Dios cara a cara. Y cuando dudaban de su posición, su hermana y su hermano, Dios le dijo, ¿por qué no tienen miedo de hablar en contra de mi siervo Moisés? Y cuando la gloria de la Chequina se fue, estaba Miriam leprosa. Y Moisés dijo, oh Señor, cúrala, por favor, cúrala. El sanador, y dijo, bueno, ok, no la echen del campamento y déjala que vuelva a sí misma. Y luego pudo regresar, así que él la sanó. Pero él permitió las consecuencias. Sí. Entonces, ¿vamos a decir que estamos en una mejor posición o tenemos que llegar a una mejor posición que Moisés? Entonces tienes que ser consistente y decir, bueno, tenemos que llegar a una mejor posición que la que no alcanzó. Y digamos, los justos que murieron cuando los mártires se levantaron de la tumba con ese glorioso cuerpo glorificado, ¿están en peor situación? ¿Han alcanzado un estado más alto que ellos? Creo que eso está al borde de la presunción. Pero si la gente lo ve de otra manera, no hagamos una guerra al respecto. No podemos decir que no tenemos pecados hasta que este cuerpo vil sea cambiado y modelado a su glorioso cuerpo que sucederá cuando Él venga. Así que hemos visto esta cita antes. Pero yo puedo decir, no quiero pecar y no voy a pecar. Quiero quedarme en el camino angosto, y el decreto y el sellamiento y la protección de los ángeles me guardarán en el momento en que estoy sin un intercesor. Así que constantemente buscamos seguir a Jesús, la bendita esperanza que está ante el trono de Dios sin mancha ni arruga o cualquier cosa semejante, completo en Cristo, vestido con su justicia y protección.
Y aquí hay otro pensamiento, Martin. Esto va a suceder a lo largo de la eternidad. El trabajo de nuestra vida, aquí es una preparación para una vida eterna. La educación iniciada aquí no se completará en esta vida. Seguirá adelante a través de toda la eternidad, siempre progresando, nunca completada. Más y más plenamente se revelará la sabiduría y el amor de Dios en el plan de la redención. Mi pregunta para ti es, ¿seguiremos creciendo en perfección de carácter a lo largo de la eternidad? Sí. ¿Alguna vez alcanzaremos el nivel de Dios? No. Nos acercaremos una y otra vez, sí. Pero Él siempre será la fuente. Es algo admirable. Este es un hermoso plan de redención. Y luego tenemos un análisis final. En el destierro de Satanás del cielo, Dios declaró su justicia. ¿Por qué? Porque él había transgredido la ley. Y él tuvo la paga de transgredir la ley, que fue la muerte. Y mantuvo el honor de su trono, pero cuando el hombre pecó al ceder a los engaños de éste, Dios le dio una evidencia de su amor, entregando a su Hijo unigénito para morir por él. En la expiación se revela el carácter de Dios. El poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que Dios de ninguna manera fue responsable del curso del pecado que Lucifer había elegido. Ahí va la predestinación, ¿sí? Así que no fue un retiro arbitrario de la gracia divina, ninguna deficiencia en el gobierno divino que inspiró en él el espíritu de rebelión. Y aquí leemos en 1 de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Este amor ágape desinteresado. Ese es el amor que necesitamos adquirir. Ese es el tipo de amor que Pedro dijo que tenía. Sí. Y se quedó boquiabierto y dijo, no, Señor, yo no soy capaz de eso. Solo me presento ante ti. Pero luego, en esa escalera, Pedro dijo, tengamos ese amor ágape. Tenemos que lograrlo. Pero no será así cuando termine el gran conflicto. Entonces, habiendo sido completado el plan de redención, el carácter de Dios se revela a todas las inteligencias creadas. Los preceptos de su ley se consideran perfectos e inmutables. Entonces, el pecado ha manifestado su naturaleza, Satanás su carácter. Entonces, el exterminio del pecado reivindicará el amor de Dios y establecerá su honor ante el universo. Así que, Martin, la doctrina de la ley y el pecado es parte integral de este proceso redentor. Tú no puedes removerlo. Y es por eso que este estudio es de suma importancia, porque debemos aprender en la base del gobierno de Dios, que es la ley. Entonces debemos estar en armonía con la ley en nuestra esfera. Vamos a orar. Padre Celestial, esta doctrina ha causado tanto sufrimiento y dolor y muerte en el mundo. Millones han sido ejecutados porque no lo ven exactamente como lo ve la siguiente persona. Y Señor, te pedimos que la promesa de que nos guiará toda la verdad se cumpla en nosotros. Y oro para que la gente del mundo vea el carácter de Dios que está ligado a su ley y que comprendan que la muerte en la cruz demostró la justicia de Dios y levantó la veracidad de su ley, y que la misericordia demostrada en la cruz dio a seres caídos como nosotros acceso
acceso al trono de Dios. ¡Qué milagro! Gracias, gracias Señor Jesús. Amén. Gracias por ver este video. Para suscribirte a nuestro canal, clique aquí. Para recibir las notificaciones, clique en la campana. Para ver el siguiente video, aquí y aquí. Nos vemos nuevamente. Muchas gracias. Dios te bendiga.